Bueno, hermanos, gloria a Dios. Vamos a compartir un pequeño video, digo yo, para la gloria y honra del Señor, donde vamos a tocar un tema que el hermano Carlos, allá en la Verbena Sur, en el grupo de WhatsApp Maná, tu bendición, nos compartió una pregunta. De eso se trata. Estamos tratando de discernir y aprender y que nos enseñe. Y él puso ahí en la mesa la pregunta de cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Pero vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vamos a compartir. Yo sé que estos temas son más profundos. Habrá quien escudriña más. Habrá quien, para quien Dios les va a dar más. Pero vamos a compartir esta pequeña enseñanza que yo sé que va a ser de bendición. Y algo nos va a quedar. Y por ahí no faltará quien también nos agregue, nos pueda enseñar un poquito más, porque a eso nos disponemos. Que sea el Señor el que nos enseñe. Amén. Y vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y propiamente tocando el tema de cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Pues ya hemos entendido, algunos que han estudiado un poco, sabemos que el ser humano es un ser tripartito, es de tres partes: espíritu, y alma y cuerpo, y eso lo podemos encontrar ahí propiamente en Primera de Tesalonicenses. Pero hemos entendido que somos un espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Eso propiamente, ese es el ser humano. Amén. Y también entendemos que dice en Levítico 17:11, dice que la vida está en la sangre, en la circulación de la sangre. El corazón bombea, circula, y propiamente en la sangre, dice la palabra de Dios, está la vida. Cuando la sangre se detiene, ¿verdad? Como dice, nos llamaron a cuentas, picó el tiquete, es decir, a la presencia de Dios. Dejó de ser en la parte natural, pero espiritualmente, ¿qué es lo que sucede con relación a la muerte? En el hebreo y en el griego entendemos de que muerte es separación. El cuerpo quedó inerte, cumplió el propósito, y ahora el alma y el espíritu van a la espera de ser juzgados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde van a ser juzgados vivos y muertos. Gloria a Dios por ese momento, porque si morimos en Cristo, seremos galardonados en el juicio del gran trono blanco, en el cual seremos para ir a compartir juntamente con Cristo como coherederos de su reino. Amén. Pero si morimos como hijos de ira del enemigo, pues seremos juzgados para la segunda muerte, que ya es para ser lanzados al lago de fuego. Santo Dios, por toda una eternidad. Y ni quiera Dios, el Señor no quiere, Padre Celestial no quiere que nadie se pierda. Juan 3:16, Él no vino a juzgar el mundo, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que se había perdido? Esa identidad y esa autoridad del derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted y yo caminamos en esa verdadera identidad, ya por sí solo la eternidad está en nosotros. Lo que el Señor vino a devolvernos fue la identidad y la autoridad. Amén. Pero amén por la vida eterna. Más que eso, es para que se cumpla el propósito en usted y en mí, que es llevar las buenas nuevas de salvación, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Ahí está el propósito. Aunque tenemos dones y tenemos llamados, pero tenemos un mismo propósito que nos une a todos: llevar las buenas nuevas de salvación y disponernos para que el Padre Celestial, a través de su Espíritu, nos use como instrumento, ir y bautizar y hacer discípulos, para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra, se extienda, tomando el plan que creó el Padre a través del Hijo. Ahora, como dice 2 Corintios 5, 18 al 20, dice: como si Dios rogase al mundo, rogaba por medio de Cristo en la reconciliación, no tomándole a ellos sus pecados. Ahora ese ministerio ha sido trasladado hasta ella a mí. Ahora somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces debemos de estar dispuestos a que el propósito se cumpla. Tenemos llamamientos y hay dones, pero el propósito es uno solo. Amén. Y podemos entender ahí Levítico 17:11, dice: porque la vida en la carne, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas, la muerte de Cristo. Amén. Él dio la sangre por usted y por mí, hasta la última gota. Y recuerde, en la sangre está la vida. Él dio su sangre, o Él dio su vida por usted y por mí, ¿verdad? El único justo por los injustos, por lo cual hemos sido todos justificados por el único justo. Aleluya. La misma sangre hará expiación
de la persona. Somos seres tripartitos, como ya lo habíamos leído ahí en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí están los tres, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Dios es un espíritu. Bien lo dice Juan capítulo 4 versículo 24, dice: Dios es un espíritu y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. De él venimos, y dice, además de él venimos. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, del espíritu de él nos dio aliento, aliento de vida. Del espíritu de él venimos, y como él es un espíritu eterno, nosotros también lo que hacemos cuando somos llamados a cuentas es que el cuerpo se queda y el alma y el espíritu se separa. Eso es muerte, separación, pero vamos a ir a la espera de ser juzgados al seno de Abraham. Gloria a Dios. Y el que muere sin Cristo irá a un lugar de tortura para la segunda muerte. Santo es el Señor. Pero eso no lo queremos. Vamos a disponernos para que Dios nos use y llevar las buenas nuevas. Amén. Y su espíritu, dice, está en nosotros. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios sino el espíritu de Dios. Versículo clave, el 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. El espíritu y el alma es algo inmaterial, es algo invisible, es algo que no se ve, pero se siente, porque Él nos redarguye. Gloria a Dios, tanto así el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios divide, dice, la palabra de Dios divide al alma y al espíritu. Pareciera que está fusionada, está unida, o la parte individualmente al alma y al espíritu, y nos enseña que no es la misma cosa. La palabra de Dios nos enseña que no tiene las mismas funciones el alma y el espíritu, que son totalmente diferentes, con acciones y funciones distintas. Leamos Hebreos 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Quién? El alma y la palabra de Dios. Santo. Fusionada quiere decir como que tenemos plasticina blanca, plasticina roja, las unimos y las mezclamos, y ahora quedó una plasticina rosada, una sola. Pero la palabra de Dios tiene el poder para separarlas o bien para trazarlas a ambas por individual. Pero ¿por qué será que las quiere dividir? ¿Por qué? Dice, ¿por qué la palabra va dirigida al espíritu? Por eso la divide. Porque la palabra de Dios no va al alma, va al espíritu. Recordemos que religión es adoración a lo desconocido, es cumplir sin sujetarse, es salir del paso, es comprar la salvación sin comprometerse en un verdadero temor de Jehová. ¿Cuál es ese? Honrarlo, respetarlo, obedecerle, servirle sobre todas las cosas. Y si usted y yo no somos capaces, dice, de dejar hobbies, familiares, planes, profesiones, en fin, todo plan que está ahí por el Señor, dice, si no eres capaz de dejar todo, padre y madre, eso por mí, no eres digno de mí, dice el Señor. Pero no es que lo vamos a dejar del todo, es que lo vamos a hacer a un lado y le vamos a dar la prioridad a Él. Amén. Y Él en nuestro corazón, en nuestro yo, como un todo, como un solo, Él nos va a bendecir con nuestras familias. Amén. Recordemos que en Juan, ya lo decía, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
¿Cómo y por qué entendemos que la palabra va dirigida al espíritu y no al alma? Porque la actitud de cambio se da por una decisión con autoridad y esta se encuentra en el espíritu, más en el alma se encuentran las emociones y muchas veces se da que las personas no producen una conversión genuina por decisión, sino que producen un remordimiento y actúan por emociones del miedo o del temor de ir al infierno, no siendo real su conversión y no se producen los frutos dignos de arrepentimiento, como cambios personales por su propia voluntad, cambio total de rumbo de su vida, respeto, honra y servicio a Dios. Esto como frutos de su conversión y no precisamente para salvación, ya que la misma es por gracia como un regalo inmerecido. Nada de lo que hagamos bueno nos da la salvación. Actuaremos así a, por, por agradecimiento. Actuaremos así porque la salvación nos ha alcanzado y como un fruto de agradecimiento. Los frutos se darán. Si no sucede, clame, ore, ayune, humíllase y pídaselo a Jehová. Él no se la va a negar si en verdad eres sincero y la pides de corazón. Cuando la palabra de Dios nos disciplina, el espíritu se separa del alma. Gloria a Dios. En el Señor es en espíritu y en verdad. Él conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Todo conocimiento, si no lo bajamos al corazón y lo ponemos en práctica, será meramente conocimiento. La práctica da la sabiduría. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Está establecido lo siguiente. Por medio del espíritu recibimos el raciocinio, la razón, el razonamiento. Y por medio del alma encontramos el instinto de emociones, de actitudes, de acciones, de pensamientos y de deseos. El raciocinio se desarrolla en el ser humano. El instinto es dado por Dios. El género humano, como el género animal, somos creación de Dios. La diferencia entre ambos, a pesar de ser creados como un ser animal, ambos, ¿qué quiere decir un ser animal? Un ser animal quiere decir, es igual a seres con organismos pluricelulares que se nutren de sustancias elaboradas por otros seres vivos, pues no pueden elaborar por sí mismos, dotados de capacidades de movimiento, sistemas nerviosos, órganos sensoriales, seres vivos que pueden moverse por su propia cuenta. Eso es un ser animal, igual que el hombre, pero la diferencia es entre el animal y el hombre consiste propiamente que el animal solo tiene alma y se mueve y actúa por instintos que fueron dados por Dios. Se conoce como un ser almático. El hombre o género humano tiene alma y espíritu. Ya hemos hablado que cuerpo, que es el que nos identifica, está en un cuerpo. Recordemos, ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu nos da el raciocinio, el razonamiento, la razón, o sea, autoridad, toma de decisión, libre albedrío, asume la responsabilidad, libertad, autoridad y lo desarrollamos nosotros. También tenemos el alma, nosotros, el ser humano, la humanidad, en la cual tenemos emociones, deseos, pasiones y las ejecutamos a través del cuerpo. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis y manifestaremos quién gobierna nuestro ser, si el alma o el espíritu. Será sujeto a quien alimentemos más. Es lo importante de alimentar al espíritu, porque si no alimentamos el espíritu, la que se engorda es el alma y nos llevará a la parte natural, que sería el pecado, que sería el mundo. Somos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, con toma de decisiones respetadas por nuestro Creador y de las cuales daremos cuenta. Santo, asumiremos la responsabilidad. Importante, todos somos probados en las emociones,
pero debemos de actuar en el espíritu, en la razón, por la cual debemos ser espirituales y no almistas. Los seres vivientes se clasifican en animales racionales e irracionales, más la vegetación o plantas. Solamente el espíritu se comunica con Dios. Es el espíritu que nos da la revelación de la verdad, nos contrista, nos redarguye, nos agrega al reino de Dios, da testimonio de quién es hijo de Dios y quién no, y hemos sido sellados con su presencia como las arras, como seña de trato, como el pelo de bigote. Por medio de, recuerde, Dios es un Dios de pactos. Dios sí puede pactar con nosotros porque Él no nos va a fallar. Cuidémonos nosotros de pactar con Él, porque el ser humano sí le falla, ¿verdad? En Él es de nosotros para Él debe decir o sí o no y amén. Gloria a Dios. Heme aquí, Señor. Pero esto de pactar es como negociar con Él. Usted me da y yo te doy. Si usted me da, yo te voy a dar. Dame y te daré. Con Dios no se negocia. Él bendice por medio de la obediencia. Amén. Nos redarguye, nos agrega al reino de Dios, da testimonio de quién es hijo de Dios, y hemos sido sellados con su presencia como las arras o seña de trato a través del bautizo espiritual o convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, dice el Señor, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El bautizo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se producirá en nosotros los frutos dignos de arrepentimiento con actitudes de agradecimiento. El Espíritu le dará órdenes al alma para que el cuerpo actúe según quien gobierna nuestro ser, si es el espíritu o es el alma. Cuando nos gobierna el alma, lo que manda es el pecado. Cuando nos gobierna el espíritu, hay revelación, hay conciencia de las leyes morales y entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En otras palabras, a Dios libre albedrío. Gloria a Dios, porque nos sujetamos a la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Rechazamos nuestra propia voluntad y nos sujetamos a la de Él. Amén. En el alma encontramos identidad inanimada, instintos, sentimientos, pensamientos, pero todos son llevados a la obediencia por el Espíritu que nos ha dado Dios. No es de cobardía, sino que es el de poder y de dominio propio. Amén. En el Espíritu encontramos discernimiento, intelecto, conciencia. En el Espíritu, raciocinio, razón, entendimiento, dominio, poder, autoridad como hijos de Dios, revelación, humildad, obediencia y entrega. El hombre tiene dos tipos de vida. Usted escoge vida espiritual en el espíritu o vida física natural en el ser almista. Comentario final. Gloria a Dios. Nosotros escogemos o daremos cuenta en la presencia de Dios. Todo quedará escrito en el libro de la vida. Dios no borra a nadie, somos nosotros los que nos borramos. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Él no vino a juzgar al mundo, vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué será? Sino que la identidad, el de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Éramos criaturas, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios. Amén. No todos son cristianos, ¿verdad? O somos animales racionales y criaturas de Dios, pero solamente cuando aceptemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, seremos cubiertos por su preciosa sangre y se nos dará la identidad, el de ser hechos y de ser llamados hijos de Dios. El mismo enemigo, el mismo ángel caído, Lucifer, fue creado por Dios. Él es una criatura de Dios, pero no por eso es un hijo de Dios, porque no hace la voluntad del Padre. Amén. A devolvernos lo que es nuestro. El enemigo es el príncipe de este mundo. Efesios
2:3. ¿Acaso no fue creado el mundo para usted y para mí? ¿Por qué nos va a engañar ofreciendo lo que por herencia nos corresponde por falta del conocimiento? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Santo Dios. Poder entender que fuimos creados para vivir en el mundo y no que el mundo viva en nosotros. Yo te pido, Padre, que los guardes del mundo. Así como tú me enviaste a mí, yo los he enviado. No que los saques del mundo, sino que los guardes. Y para que te pido por aquellos que por uno de ellos escuchen o sean ganados para el reino. Santo Dios, usted y yo tenemos esa responsabilidad. Para eso hemos sido creados, para llevar las buenas nuevas de salvación. Dice, poder entender que fuimos creados para vivir en el mundo y no que el mundo viva en nosotros. El mundo nos esclaviza, el pecado nos destruye, nos usa y lo más duro, nos separa de nuestro Creador, la muerte espiritual. Vivos naturales, pero separados de Dios a través del pecado. Gloria a Dios, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para llevarnos al Padre por medio de Él. Y esto en la humildad, en la obediencia, fe, disposición, integridad, consagración, santificación, por, para y en Cristo Jesús. No hay otro. Para eso hemos sido creados. El Señor trabaja en nuestro espíritu, para que el espíritu le dé las órdenes al alma y el alma se reproduzca las acciones y actitudes y pensamientos en el cuerpo guiados por el espíritu. La pregunta es, ¿quién gobierna tu alma? ¿Esto es el espíritu de Dios o es el espíritu del enemigo? Porque si nos hemos entregado a la voluntad de Dios, ya no es el espíritu de nosotros, ahora el espíritu de Dios. Amén. Y de usted y de mí depende, porque nosotros daremos cuenta. A eso nos ha llamado el Señor, a ser un instrumento. Hay dones y hay llamamientos, unos quizás igual que otros diferentes, pero el propósito es el mismo. Mateo 28, capítulo 28, versículo 19. E id y llevad las buenas nuevas de salvación, bautice y haced discípulos, para establecer el reino de los cielos acá en la tierra. El propósito de Dios se cumpla. Dios es maravilloso. Somos un espíritu, tenemos un alma y estamos en un cuerpo. El alma y el espíritu no es lo mismo. En el espíritu se mueve el raciocinio, la razón, la autoridad, toma decisión. En el alma se maneja lo que es ¿cómo se llama? El instinto. Y en el instinto encontramos deseos, pasiones, sentimientos. Y eso, si no lo maneja el espíritu, el alma se encargaría de llevarnos al pecado por medio de los anhelos y los deseos. Por eso todo pensamiento debe ser llevado sujeto a la dirección del Espíritu Santo, para que se cumpla el propósito en usted y en mí. Espíritu, alma y cuerpo, la vida está en la sangre, así lo dice Levíticos 17:11. Hermanos, la gloria y la honra es para el Señor. Esto es un mensaje más de Cristo Visión para los hermanos. Y estemos ahí pendientes, tanto en Maná tu bendición como el que pueda recibir este video. Humildemente nos hemos dispuesto, guiados por la palabra de Dios, para poder aprender y crecer más. Y si usted que me está viendo tiene algo más que compartir, pues gloria a Dios, déjese usar, porque mientras que callé, se envejecieron mis huesos, y debemos de hacer cumplir el plan y el propósito de Dios. Que sea el Señor, a través de su Espíritu, usándolo a usted y a mí como un canal, como un medio, como un vehículo, para bendecir a los demás. Esa es la verdadera identidad de un hijo de Dios. El que usted y yo nos dispongamos para bendición de los demás. De lo de nosotros se encargará el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, feliz Navidad y próspero año 2017. Amén.